Hoy vamos a desarrollar el último de los textos que hemos dispuesto para este año, cuyo tema es el de las hipermediaciones, y que lo abordaremos a partir de un fragmento del libro de Carlos Colari que tenemos en la cartilla. Con este concepto de hipermediaciones nos interesa ingresar en la reflexión sobre la transformación del fenómeno de la mediación en el contexto de las tecnologías de la comunicación y la información digitales y que tienen presencia e influencia casi en todas las actividades de nuestra vida cotidiana y en casi todas las sociedades de nuestro planeta. Para hablar de las hipermediaciones, debemos comenzar por definir el concepto de mediación. Se supone que la hipermediación sería una superación de la idea de mediación. Y para ello nos vamos a remitir a dos autores que ya hemos trabajado en encuentros anteriores. Vamos a comenzar primero por Dennis McQuaid, quien explica el concepto de mediación, en tanto que sirve la idea de mediación para explicar el modo mediante el cual los medios masivos de comunicación median o intermedian entre los acontecimientos que se desarrollan en nuestra sociedad o a lo que llamamos realidad y las personas. En nuestras sociedades podemos conocer una gran cantidad de fenómenos y acontecimientos, dice McQuaid, y esto lo hacemos muchas veces casi exclusivamente a través de los medios de comunicación y no a través de la experiencia sensible o una experiencia directa. Conocemos el mundo, nuestro país, nuestra ciudad, a través de lo que nos muestran los medios. Los medios, de alguna manera, interceden y en esa práctica que implica registrar el acontecimiento a través de las cámaras y los micrófonos y exponerla para que cada uno y cada una la vea por televisión o la escuche a través de la radio, se va construyendo, sea intencionalmente o sin ninguna intención, una imagen particular del mundo y de nuestra ciudad que nosotros la incorporamos en mayor o menor medida y nos sirve para darle sentido a nuestra experiencia del mundo social. De este modo, la información, las imágenes y las ideas suministradas por los medios pueden ser, para mucha gente, la única fuente o la fuente principal de conciencia de un tiempo pasado común, es decir, de una historia, la construcción de una historia, o de su posición social actual, ¿no? De una idea de qué es o cuáles son los sentidos de la sociedad actual. Un aspecto importante que señala McQuaid es la necesidad de no confundir la palabra o el concepto de mediación con otro concepto similar que es el de mediatización. Esta última es una palabra muy utilizada y se refiere básicamente al modo en que los acontecimientos sociales o políticos asumen las lógicas del espectáculo con la que los medios de comunicación construyen sus narrativas. Por ejemplo, se dice que la política está mediatizada cuando los modos de presentarse y construir adhesiones políticas de un candidato en una campaña electoral, por ejemplo, se caracteriza por una puesta en escena constante en los medios de comunicación siguiendo los formatos o las modalidades con que los medios construyen sus relatos. Otro de los autores que profundizó en la idea de mediación fue Jesús Martín Barbero. Para él, aquellas imágenes y narrativas que los medios masivos de comunicación incorporan y los modos en que las personas consumimos esas imágenes y esas historias están a su vez mediadas por la cultura. Martín Barbero afirma que las mediaciones son especies de articulaciones entre prácticas de comunicación y las prácticas sociales y los movimientos sociales, que van a incluir diferentes temporalidades y una pluralidad de matrices culturales. Es decir, Barbero va a plantear que para poder estudiar la forma en que las sociedades, que los grupos sociales consumen y tienen vínculo con los medios, es necesario recalar en las mediaciones culturales que, por un lado, condicionan esas formas de consumo, pero por otro lado también intervienen en la forma en que se producen y se construyen los relatos y las narrativas en los medios masivos de comunicación. Ahora bien,
Con el avance de las tecnologías de la comunicación, esa mediación tecnológica que nos brinda conocimientos sobre el mundo, a través de lo que era la radio o la televisión, se está volviendo en el presente cada vez más compleja y más diversa. ¿Sí? Lo hemos visto en la clase anterior cuando hablábamos del ecosistema, el nuevo ecosistema de los medios de comunicación. Las nuevas tecnologías de la comunicación no solo modifican el proceso cognitivo y la sensibilidad, como lo mencionamos en la clase anterior, sino que también van a modificar esquemas de negocio, modos de uso y de consumo, las prácticas mediante las cuales establecemos nuestra socialidad, las formas de articulación política y la forma en que se producen los productos culturales. El estudio de las mediaciones, en los términos en que lo planteaba McWhite o Martín Barbero, se insertaba en un proceso social determinado. Ese proceso social es la constitución de un sujeto histórico, del sujeto moderno, el sujeto de la modernidad, que va a surgir en el siglo XVIII, impulsado en gran medida por la opinión pública y la prensa gráfica. En este contexto, ¿no?, que después se va a incorporar la radio y la televisión, ¿no?, la forma de debate a través de los medios masivos de comunicación, en este contexto los medios de comunicación de masa cumplieron un rol fundamental para la conformación de la sociedad tal como la conocemos hoy. Fue gracias a la radio y a la televisión que se fueron construyendo las identidades nacionales, se fueron configurando una serie de factores identitarios y culturales que dan cuenta de la sociedad del presente. Pero esa sociedad del presente ya cada vez más, esa sociedad que conocíamos, ¿no?, la sociedad moderna, se está transformando a partir y cada vez de una manera más acelerada. La cultura y la sociedad se está transformando de una manera acelerada por la relevancia que están teniendo las tecnologías de Internet, tanto los dispositivos como las aplicaciones, que van asumiendo en casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana. De esta manera, los medios masivos, clásicos, la radio, la televisión, la prensa gráfica, y las instituciones tradicionales como la familia, la escuela, la iglesia o el Estado, ya no tienen la misma capacidad de establecer los sentidos, los significados, la construcción de las identidades colectivas que tenían antes. Digamos, los medios de comunicación, la diversidad de espacios, de microespacios comunicacionales a través de los dispositivos como los celulares o las computadoras, se dice que van a fragmentar esas identidades colectivas, van a fragmentar las formas en que la sociedad tiene en sus formas de experiencia, sus formas de vida. Entonces, lo que estamos asistiendo es a una desmasificación de los medios. Ya no hablamos más de medios masivos, sino que los medios ya no son más masivos, sino que nos interpelan desde distintos lados con distintas formas identitarias. Frente a esta transformación en el ecosistema de los medios, Carlos Scolari nos va a proponer instalar la idea de hipermediación. Y esta idea de hipermediación está asociada a la idea de hipermedios, es decir, espacios de contenidos y de relaciones que se hacen posible a partir de la existencia de las redes digitales que van a unir múltiples nodos de información. Entonces, si los estudios de comunicación habían estado centrados en ciertos medios como la radio o la prensa y de ciertos lenguajes, como puede ser el cinematográfico, el televisivo o el radiofónico, y enfocado en algunos géneros como la telenovela, los noticieros o la ficción, las hipermediaciones apuntan a la confluencia de lenguajes, a la reconfiguración de los géneros, van a aparecer nuevos géneros, y a la aparición de nuevos sistemas semióticos o significativos que están caracterizados por la interactividad y unas formas de estructuras reticulares de construcción de contenidos, donde se mezcla lo sonoro con lo visual, con lo gráfico, con la realidad virtual, con la ficción y con lo informativo,
en un contexto donde géneros, lenguajes y medios se entremezclan. Para visualizar mejor las diferentes prácticas de la comunicación digital interactiva, Scolari nos propone este gráfico que lo tienen explicado en el texto de la cartilla. Al hablar de hipermediación, no nos vamos a referir tanto a un producto o a un medio particular, sino más bien a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una diversidad de sujetos, de medios y de lenguajes interconectados tecnológicamente, de manera reticular entre sí. Cuando hablamos de lo reticular, hacemos referencia a la red, ¿no? Se interconectan constituyendo redes de múltiples nodos. Esa trama, esa red de vínculos y de relaciones que la tecnología digital y sus narrativas y sus textualidades permite articular dentro del ecosistema mediático. Entonces, las hipermediaciones, en otras palabras, nos lleva a indagar en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá y por encima de los medios tradicionales. Scolari también afirma que si la teoría de las mediaciones nos hablaba de los medios masivos y de sus contaminaciones o hibridaciones con las culturas populares, las hipermediaciones construyen su mirada científica a partir de nuevos espacios participativos y conectivos de comunicación y de cómo esos nuevos espacios, estas nuevas modalidades, irrumpen en lo masivo. Entonces, asumir la emergencia de la hipermediación va a implicar advertir nuevas formas de dominación y control que se articulan en torno a estas tecnologías. Pero también implica repensar los modos en que las personas nos vinculamos y utilizamos activamente esos medios, el modo en que nos apropiamos de esas tecnologías y las resignificamos. Bien, de esta manera, muy brevemente, desarrollamos el texto de Carlos Scolari sobre las hipermediaciones. En la plataforma Moodle y a través de las vías de comunicación les voy a dejar las actividades y la guía de trabajo, la guía de estudio para que puedan abordar el texto que también les dejo en la plataforma.